La historia del cine tal y como lo conocemos actualmente se inició oficialmente en diciembre de 1895, cuando los hermanos Lumière crearon el cinematógrafo en París. Su primera proyección fueron una serie de breves películas en el sótano de un café. La más destacada de ellas fue la de un tren en movimiento, que terminó aterrorizando a la audiencia, pues pensaban que los iba a arrollar. Los hermanos Lumière no tenían muchas esperanzas en su nuevo invento, pero todo eso cambió cuando se construyó el primer edificio especialmente diseñado para proyectar películas en 1897, el Biography. En el año 1900, un ilusionista francés llamado Georges Méliès creó lo que serían los primeros efectos especiales de la historia. Los efectos los hacía jugando con luces y movimientos para simular la magia. Su cortometraje más famoso fue el de Viaje a la Luna. Tan solo 7 años después, nace el dibujo animado en Francia de la mano de Émile Cohl, y la primera película fue Fantasmagorie en 1908. Todas las películas de esas épocas eran mudas, y no fue hasta 1927, y debido a que Warner Brothers pasaba por graves problemas económicos, que decidió arriesgarlo todo y sacó The Jazz Singer, la primera película con sonido de la historia. Eso sí, la película contaba con más canciones que diálogos, por lo que fue relativamente más fácil grabar el sonido. La película logró salvar a la Warner Brothers de la quiebra, y decidió al año siguiente sacar Lights of New York. Esta película, a diferencia de Jazz Singer, eran todo diálogos y no canciones, lo cual supuso un gran avance en el método cinematográfico, y no fue sino hasta 1930 cuando se proyectó la última película muda, llamada The Poor Millionary.
La primera película a colores fue The World, The Flesh and the Devil, de 1914, película que lamentablemente ya se perdió. En 1935 se estrena La Feria de las Vanidades, la primera película a color hecha en Technicolor, pero el cine a color no llega a su plenitud sino hasta 1939, con la película Lo que el viento se llevó. No solo eso, sino también supuso cambios importantes en la técnica cinematográfica. El cine panorámico nació en 1950 con el Cinerama. Este tenía 3 proyectores, 3 cámaras y pantallas semicurvas que cubrían todo el campo visual del espectador. La primera película proyectada en este medio fue This is Cinerama, para demostrar su capacidad. Pero para su mala suerte dejó de ser una novedad, además de que el equipo y construcción de salas especiales resultaban bastante costosos, por lo que al final se terminó abandonando. This is Cinerama. En la década de los 60, Arch Oboler creó el sistema Space Vision 3D, que imprimía 2 imágenes superpuestas en una sola tira de película y permitía utilizar un único proyector equipado con una lente especial. Y, por si el nombre no te quedaba claro, era para proyectar películas en tercera dimensión. En la década de los 70 nace la tecnología IMAX en el pabellón Fuji de la Expo 70 en Osaka. Un año después, Stanley Kubrick estrena La Naranja Mecánica, la primera película en utilizar el sistema Dolby Digital de sonido. En 1980 nace el cine postmoderno, que buscaba explorar y expresar las emociones, saliéndose de los estándares de la narrativa convencional del cine clásico. Esto lo hacía con la alteración de la estructura clásica temporal por medio de flashback, simultaneidad de acciones, entre otras muchas cosas más.